Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, con gusto de saludarlos. Bienvenidos a su programa Conecta UNAM en Juriquilla. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada Mariana de la Teja Peñalosa. Ella es, el tema que nos va a platicar hoy es la importancia del tiempo libre en el alumno. Su licenciatura es en carrera de Administración del Tiempo Libre y actualmente estudiando Gestión de Proyectos. Mariana, bienvenida a tu programa. Muchísimo gusto de tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Dania. Gracias por estar hoy con nosotros, Mariana. Perdón, se nos fue un poquito la... No, al contrario, gracias a ti por estar hoy con nosotros y con este tema tan interesante. Para empezar, sabemos cómo se administra el tiempo libre. Sí, mi carrera trae varios paradigmas, ya por el simple hecho del nombre, como administración del tiempo libre. La gente me suele preguntar así de, oye, hoy no tengo nada que hacer, ¿qué hago, no? Y la verdad es que no lo podemos gestionar como tal, sino es una carrera que, digámosla, es como administración de empresas, pero enfocada a la parte de ocio, de recreación, de tiempo libre, lo que puede conllevar a deportes, cultura, recreación, etc. Y además estudiamos toda la parte sociológica del tiempo libre, desde tiempos remotos hasta la actualidad, que es lo que más o menos hacemos en la carrera. Padrísimo, súper interesante este tema y esta licenciatura. Y, por ejemplo, ¿cómo se aplica a los alumnos? O sea, ¿cómo se educa a los alumnos o cómo se enseña a los alumnos a administrar su tiempo libre? Mira, qué bueno que tocas el tema de educación como tal, porque ahorita uno de los paradigmas más fuertes que tenemos dentro del tiempo libre es justo tener la educación para el ocio, la educación para el tiempo libre. Porque real, desde la infancia no nos enseñan a qué hacer con nuestro tiempo libre. Principalmente en México, y lo voy a poner en un ejemplo muy mexicano, tenemos hasta dichos de el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? O sea, es como siempre tenemos en algo que si no parecemos que no somos productivos. El que se va al último de la oficina o el que estudia todo el día es el más productivo, el más estudioso, y no le damos justo la importancia al tiempo libre que debería tener cada ser humano. Eso para mí es algo como administradora del tiempo libre fundamental. Entonces, te mandé el tema de administración del tiempo libre para el alumno, la importancia, porque justo hay una subestimación del tiempo libre en México. Incluso, a pesar de que está en el artículo 123 de la Constitución mexicana, ahí habla justamente de la protección del tiempo libre. Y si nos vamos a tiempos más remotos, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1948, la ONU, dentro de los derechos globales, hay un apartado que habla del tiempo libre, porque venían de una guerra, vienen de esclavitud, vienen del no disfrute del tiempo libre, y pues pareciera que fuimos otra vez perdiendo esta importancia, y al alumno de repente pues se le castiga un poco, ¿no? En ese sentido. Hay muchas vertientes de las cuales hablar de la importancia del tiempo libre en el alumno, y una de ellas principalmente universitarios. Hay muchos estudios, hay uno principal en Argentina, que es de un doctorado, que hacen una tesis justamente hablando de esto, y ven cómo a través del ocio el alumno tiene mejores calificaciones, mejor salud mental, está mucho más animado a hacer cosas simplemente a través de actividades de ocio. Y te hablo de ocio sabiendo que muchísima gente va a pensar que el ocio es igual a ociosidad, ¿no? O sea, creo que tenemos este concepto de que el ocio es algo malo, es como echar la flojera. Exacto. ¿No? Es como, ¿no? Pero no, al contrario, incluso la RAE, la Real Academia Española, no lo define como vagancia o como flojera, sino simplemente el tiempo que no estás trabajando o que es la contraparte del trabajo, viene de otium, de una palabra latín de los romanos, y viene justamente a contraponer el trabajo, pero es para recrearte, para prepararte otra vez, para que puedas trabajar de la mejor forma. Entonces, por ahí viene como la importancia del tiempo libre de los alumnos. Excelente. Y, por ejemplo, ¿cómo
se aplica? O sea, ¿cómo se aplica a un alumno, por ejemplo, tú que ahorita estás encargada en esta área en la ENES? ¿Cómo se aplica a través del deporte, que nos has comentado, a través de la cultura? Pero ¿cómo ves la reacción del alumno? ¿Cómo se fomenta esto al alumno? Porque creo que es de suma importancia que en todas las instituciones, bueno, la mayoría a lo mejor tiene el área de deportes, ¿no? Tiene aspectos culturales en las escuelas, pero cómo ya en universitarios, cómo los haces partícipes de partícipes de que manejen, cómo manejar su tiempo. O sea, porque puede ser dentro de la Sí. escuela o fuera, ¿no? Pero cómo educar a un alumno para que lo aplique. Sí, pues principalmente tendríamos que tener desde muy pequeños, bueno, empezaría desde la educación básica este concepto, pero ya como universitarios pues sería retomar exactamente los paradigmas, ¿no? De los que estábamos platicando y informarlos de los beneficios del tiempo libre y los beneficios del ocio principalmente. De ahí tener programas ya bien establecidos que vayan a la población que estás teniendo. No es lo mismo la universidad, nosotros tenemos en ENES Juriquilla, que por ejemplo la Náhuac o que poblaciones mucho más grandes. No por organización pero principalmente por carreras, por ejemplo, el interés de un alumno de cierta carrera, aunque sea mínimo tenemos deportistas, pero en su gran mayoría tenemos gente que le gusta leer más que deporte y no podemos como deslindar esa parte. Entonces, en el área que nosotros estamos en apoyo al estudiante, tenemos que estar en constante como escucha hacia el alumno de qué es lo que le interesa. Ahora, no es lo mismo que solamente un alumno llegue contigo y te diga, no sé, voy a poner, me encanta el esgrima, ¿no? Y entonces quiero que haga yo un equipo de esgrima. Como solamente es una persona como tal, es bien difícil sacar todo un equipo para que solo una persona entrene. A esa persona la puedes focalizar, por ejemplo, en municipio que ya tienen grupos ya establecidos de esgrima. No importa tanto si no te está a ti contribuyendo per se como universidad, o sea, al fin y al cabo sí estudia como UNAMIS y todo, pero lo importante es que él se sienta cómodo dentro de un grupo, llámese deporte, cultura, etcétera. Entonces, ¿cómo lograrlo? A través de la escucha activa hacia el alumno. Cuesta mucho trabajo porque conforme la población va creciendo es muy difícil. Recordemos que, por ejemplo, casi todas las UNAM al principio tienen un cuestionario en donde se ve la parte de salud mental del alumno. Y ahí empiezan a contestar o la salud ya como tal a través de adicciones o cosas así, para tener justamente un parámetro de a qué nos vamos a enfrentar con el alumno. Pero muy pocas veces se pregunta a qué se dedican en su tiempo libre, cuáles son las interacciones que tienen, qué les interesa, etcétera, para justamente hacer programas que les sean atractivos y puedan ellos integrarse en ellos. Wow, qué interesante. Y por ejemplo aquí, cuando tú entrevistas o platicas con los alumnos, evidentemente como bien comentas, no puedes hacer equipos de lo que cada quien le guste, ¿no? Pero creo que es sumamente interesante como enfocarlos a dónde pueden acudir, dónde pueden tomar este deporte o esta actividad cultural que les interesa. Y por ejemplo, un consejo que nos puedas, o sea, o decir, digo, esto es para los alumnos del ENES, pero por ejemplo, también muchas veces los papás, ¿no? Es que mi hijo tome piano, ¿no? O sea, que mi hijo tome clases de fútbol y el niño no le gusta el fútbol. O sea, esto de administración del tiempo libre, ¿qué es lo que abarca? ¿Es el deporte? ¿Es la cultura? ¿Qué otra cosa podría abarcar dentro de la importancia del tiempo libre? Tenemos dos posturas en este caso. Una, todo lo que puede abarcar el tiempo libre. Hay paradigmas actuales que incluso puedes encontrar ocio dentro del trabajo y no hay ningún problema, no lo separa como tal. Ya son nuevas teorías que bien no están muy bien desarrolladas. Y la mención que me dijiste de los papás, por ejemplo, es bien importante que la actividad sea realizada por querer realizarla. O sea, está contemplada dentro de no obligación, porque si no, incluso se vuelve hasta un trabajo. O sea, algo que puede ser recreativo se vuelve algo súper molesto. Si nos vamos a nuestra infancia, seguramente tendremos ejemplos en donde no nos gustaba, no sé, fútbol, y con tal de nuestros papás es como, no, es que sí te tiene que gustar el fútbol, y va a haber un rechazo hacia el fútbol probablemente cuando seas grande. O sea, sí es muy importante esta escucha activa con los papás, de preguntarle al niño
qué realmente quiere hacer, dentro de los límites establecidos, ¿no? O sea, un niño de 6 años y te dice, bueno, yo me quiero aventar del paracaídas, pues hay un límite establecido en donde le dices, bueno, ahorita no, pero mira, ¿qué tal que vamos a hacer la actividad esta donde estás en un túnel de aire y entonces ahí medio interactúas? O sea, no es negársela completamente, tampoco es aceptarla completamente. También tenemos posibilidades en casa para poder realizar actividades de ocio, pero la actividad siempre tendría que ser el fin tendría que ser la misma actividad para que realmente tenga un sentido recreativo, un sentido de ocio. Si no, va a conllevar algo negativo. Claro. Cualquier tipo de actividad que hagamos, como adulto, como niño, como adolescente, como maestro, como todo, si lo hacemos con cierta obligación o algo que no nos gusta o que no nos parezca, va a tener una connotación negativa, que justo es lo que intenta ir en contra del ocio. El ocio, al contrario, el ocio es algo tan padre que lo haces solamente por el placer de hacerlo, ¿no? Hay veces que ya, no sé, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo entreno softball y juego softball, pero ya, mira, si se completa mi equipo, si tengo que prestar cosas, si perdemos por 25, no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la actividad porque me gusta, ¿no? No por ganar, no por otra cosa, sino porque me gusta muchísimo jugar softball. Entonces, en ese ejemplo de los papás, pues escucha activa de no obligar, casi pues por algo que ellos estuvieron frustrados sí, claro, de pequeños, que no quieren que los hijos lo hagan, ¿no? Claro. Y actualmente, por ejemplo, ¿qué actividades se tienen? Perdón, antes de esto, también, por ejemplo, esta área de administración del tiempo en los alumnos de la ENES o de la gente en general, ¿también se aplica o también se involucran profesores, académicos, personal administrativo en la ENES? Sí, de hecho tuvimos un grupo de entrenamiento funcional que nació justamente del interés de los académicos y de algunas personas de administrativos que querían hacer deporte, pero no sabían por dónde empezar. No tenemos todavía deportes en los cuales ellos se puedan involucrar al 100%, y entonces se les hizo un pequeño grupo en el cual ellos puedan entrenar, por ejemplo. En sí el área está abierta para poder hacer las actividades que tanto el alumno como el administrativo como el académico requiera, solamente volvemos a la parte de limitaciones, en claro, donde somos una escuela muy nueva que va creciendo poco a poco y que a veces pareciera que teníamos antes de pandemia 7 deportes activos y yo quisiera haber tenido 15, ¿no? Poder darle pues a todos y a cada uno de ellos el deporte que prefieran y así, ¿no? Pero sí tenemos programas que están enfocados académicos o administrativos, pero no tantos como yo quisiera precisamente. Claro. Principal, la pandemia vino a partir como todo la dinámica que teníamos. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo se trabajó esta parte con los alumnos del ENES en cuestiones de pandemia? O sea, ¿cómo se trabajó o si se pudo trabajar en administrar estos tiempos, por ejemplo, que tenían, porque aparte no se podía salir, ¿no? Hubo un tiempo en que no tenías que estar encerrado, que te daba miedo que si salías al parque, que si te contagiabas, entonces, ¿qué se pudo lograr? Fíjate, la pandemia, antes de llegar al punto con los alumnos, fue un parteaguas para que la gente entendiera la importancia que tenía su tiempo de recreación, su tiempo de ocio y su tiempo libre. Claro. Porque ahora que tienen todo entre comillas, ¿no? Ya no tienes que trasladarte como tal a tu trabajo, ¿no? Y eso pues te quita, digamos, 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso, lo que significarían 40 minutos que se supondría podrías tú utilizar para algo recreativo. Ahora, el problema es que estaba todo cerrado, el problema es que ya no podías salir, el problema es que ahora tenías algo demasiado tiempo como muerto, ¿no? Sí. Demasiado tiempo libre y ya no sabías qué hacer con él porque jamás te tomaste el tiempo de hacer justamente una mini agendita de cómo administrarte dentro del día, ¿no? O sea, las personas que son como bien organizadas y todo esto, bueno, aunque tuvieran que correr adentro de su casa, aunque las actividades fueran hacer pan todos los días, aunque sustituyeron de manera adecuada. La gente que no estábamos preparados para estar encerrados sin nada que hacer, cuando sí teníamos muchas cosas que hacer, justo entró esta parte de salud mental muy fuerte. Aparte por la parte de socialización,
Pero justo ahí empezó muchísima gente a entender la importancia que tiene el recrearte y el socializar y el estar con personas y todo eso. Es un experimento muy interesante que nos dio la vida. Y con los alumnos empezamos, híjole, yo creo que como todos en pandemia, ¿no? Queriendo hacer todo en línea, sí se puede, vamos a meter actividad tras actividad tras actividad, y ahora vamos al reto 40, y ahora les ponemos esto, y ahora en la UNAM hay esto, o sea, todo así, ¿no? Después fuimos entendiendo que pues estaban conectados mucho tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Y lo que menos querían es seguir conectados para estar en un entrenamiento o para estar en una actividad cultural y todo. Fue bien difícil entenderlo porque son estas ganas de seguirles dando herramientas para que ellos se sigan recreando, ¿no? Claro. Pero pues están cansados de estar atrás de una pantalla, estamos cansados de estar atrás de una pantalla. Entonces se les siguió dando los entrenamientos, se les sigue dando, hay videos en YouTube, hay infografías, hay varios elementos que ellos tienen para poder seguir desarrollándose, pero sí fuimos un poquito más flexibles dentro de, por ejemplo, los que ya estaban a pasitos de llegar a representativos o cosas así, sí fuimos un poco más flexibles en ese aspecto, porque también dentro del ENES, y lo que yo siempre les he dicho a los alumnos, es que los deportes, principalmente hablando de deportes, están hechos para que ellos se recreen. Está bien padre que traigan un trofeo, está increíble que sean, o sea, los mejores en Querétaro, pero sinceramente no es mi punto es que generen amistades, que generen redes de apoyo, que se sientan queridos dentro de su entrenamiento, que se sientan en un desfogue dentro del entrenamiento para que al otro día puedan afrontar otro nuevo día, ¿no? Entonces, para mí siempre les dije, no se sientan frustrados si vamos a competencias y no ganan. Qué padre si ganan, o sea, eso está ideal, pero si no, no pasa absolutamente nada. Entonces, con los entrenadores llegamos a la conclusión de que íbamos a seguir, pero que tampoco les podíamos exigir el 100% porque estaban pues, estamos viviendo algo que no podemos como controlar, ¿no? Claro. Y luego pasó que pasamos a semáforo amarillo, pero en la UNAM, muy bien hecho, todavía no regresamos, y entonces ellos ya estaban teniendo la oportunidad de ir a correr en el parque, por ejemplo. ¿Cómo compites, ¿no? Entre la parte virtual con la parte que ya pueden ir a correr y todo? Entonces, se dejaron las actividades normales, hay concursos todavía, por ejemplo, de dibujar una Catrina, o cosas muy sencillas, el logotipo en donde se ganaban un disco duro, por ejemplo, cosas como muy sencillas en donde pueden ellos abarcar bastante tiempo, son concursos de un mes más o menos, entonces dábamos bastantito tiempo. Seguimos con actividades, pero no de la manera que empezamos, porque sí notamos dentro del área que era demasiado para ellos, y era congreso, y era plática, y era... Sí, claro, entre lo académico y todo, como dices, conectados en línea. Oye, Mariana, ¿y por ejemplo, qué diferencia ves en un alumno que administra bien su tiempo libre, ¿no? Y alguien que no? O sea, ¿qué resultados se notan? Pues mira, entran dos partes que creo que son las principales. Una, la de procrastinación, dentro de la parte que no te administras bien. Por lo general es gente que se siente muy frustrada porque parece que no le alcanza el tiempo, pero es que va dejando todo al último. Y esa parte de procrastinación la tienen muy marcada los alumnos, así muy marcada. Es como que algo que se les dijo al principio del semestre lo quieren dejar todo para el final, ¿no? Y eso es parte de no administrarte bien. Y la otra es evidente frustración. O sea, ¿por qué? Porque parece que no te alcanza el día. O sea, pareciera que no te alcanza el día y, por ejemplo, en una estadística de uso de gadgets o cosas así, el 80% de la gente a nivel mundial lo utiliza solamente para redes sociales y ni siquiera llega al 1% para educación en línea, por ejemplo, ya a nivel mundial. Entonces, están perdiendo el tiempo como en el día, no es que estén perdiendo el tiempo, sino que están enfocando demasiado su tiempo a cosas que realmente no les están aportando dentro de su educación o dentro de su persona para sus objetivos. Entonces, si tú tienes un objetivo que es, no sé, correr 15 kilómetros, pues te vas a sentir frustrado si de la noche a la mañana piensas que los vas a correr.
Ahora, si administras bien tu calendario, si lo calendarizas y dices, ok, yo voy a empezar a correr 1 kilómetro, luego 3 kilómetros, pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Voy a subir mi nivel así, 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 así. Entonces vas viendo resultados, ¿no? Hasta que llegas a los 15 kilómetros. Por lo general pasa eso. Cuando no te administras bien y cuando no tienes este concepto de organización, que me pasa a mí también, o sea, no porque sea administradora del tiempo libre, típico médico que es el primero que se enferma, bueno, a mí me pasa. Entonces, justo cuando ya tienes estos hábitos de organizarte, de agendar, de todo esto, hay gente que no se levanta a las 5 de la mañana porque no le es necesario, o sea, se administra tan bien dentro de su tiempo que se puede levantar a las 7 de la mañana y dormirse a las 10 de la noche y hacer perfectamente todo lo que le corresponde en el día. Habrá gente que le funciona mejor a las 5 de la mañana y habrá gente que se levanta a las 2 de la tarde y sea súper exitoso porque dentro de las cosas laborales que tiene, las tiene súper bien establecidas, ¿no? Y tiene perfectamente a decir, me voy a enfocar 1 hora y es 1 hora enfocado y no se distrae, no nada y está perfectamente enfocado. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí depende mucho, como bien dices, cada quien cómo administre su tiempo y cómo deje estos espacios, ¿no? Porque también el dejar un espacio, además de que aprendes a administrar tu tiempo, el hacer ejercicio, el leer un libro, el hacer, por ejemplo, como contabas a los alumnos, una Catrina, el estar metidos en otra cosa, te distrae un poco de todo lo académico, lo rutinario que tienes que, o administrativo, o tu trabajo que tienes que hacer, ¿no? Digo, esto hablamos de la gente que trabaja, pero igual a lo mejor una ama de casa, ¿no? O un papá que está también de amo de casa, o sea, que apoya en la casa, pues de repente necesitan un espacio, ¿no? Un espacio como para uno, para poder fortalecerse, y aparte yo creo que eso te genera un mejor resultado día a día, ¿no? O sea, en tu persona, en la salud, en todo, en salud mental. Entonces, qué importante que haya esta área en la ENES, la verdad, qué importante que estés tú ahí, ¿no? Una experta en el tema de administración del tiempo. ¿Qué consejos nos darías a toda la gente que nos está escuchando, Mariana? O sea, evidentemente ya vimos que en la ENES hay una integración impresionante porque estás tú, está el área de nutrición, está el área psicopedagógica, o sea, hay un apoyo bastante grande para los alumnos, para motivarlos en esta parte, ahorita con la pandemia, en la parte emocional, en la parte cultural, en la parte de deportes, ¿no? En la parte de alimentación. Entonces trabajan en conjunto y esto pues fortalece muchísimo a que el alumno evidentemente tenga mejores resultados académicos, ¿no? Entonces, pero sí. Tú, ¿qué consejo nos darías? Digo, tanto a los alumnos, a los papás, a las mamás, a la gente que está escuchándonos o que nos va a ver más tarde, ¿cómo organizarte para administrar tu tiempo? O sea, ¿qué nos podrías dar? Pues para organizarte no hay como mucha ciencia, nos podemos ir desde la agenda, ¿no? O sea, si vas generando hábitos a través de una agenda, de los ejercicios más sencillos es ponerte un Excel o a mano y poner, a ver, yo a qué hora me levanto y a qué hora me duermo, qué hago en el día, ir anotando qué haces en el día, ¿no? Y entonces ahí te vas a dar cuenta realmente los espacios muertos que tienes, cuáles son tus objetivos y los vas como, pues, empatando, por decirlo de alguna manera. Parece difícil, pero es más de hábito, es como el ejercicio, como la lectura, como un montón. Ya cuando te diste cuenta, ya acabaste el Quijote, ¿no? Y decías, no, qué libro tan más grande, nunca lo voy a leer porque apenas estoy empezando a leer libros así. Cuando menos te das cuenta, ya estás leyendo libros de más de 1000 páginas sin darte cuenta. Entonces, es de hábitos y es de crear esta conciencia de en qué utilizas tu tiempo. Eso sería como lo básico. En la otra parte, creo que el tiempo libre justamente te sirve para identificar hábitos y actitudes frente a la vida. Si nos vamos desde los adultos hasta los infantes, si tú pones uno de los ejercicios más padres que hay dentro de la recreación laboral, es que a través del juego sacas la verdadera personalidad de la gente. Los que tienen tolerancia baja a la frustración, los que son buenos líderes, los que son más introvertidos, los que, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es a través, por ejemplo, del juego, de una de las dimensiones de ocio que es la parte lúdica. Entonces, tal vez sería informarnos un poquito más, leer, venir a este tipo de pláticas. Ya hay muchísimos congresos del ocio, en muchísimos lados del mundo es súper importante la parte de tiempo libre. Entonces puedes encontrar muchísimas lecturas actualmente, puedes encontrar muchas charlas para que dejemos de tener como un paradigma tan cerrado y tan cuadrado de lo que es el tiempo libre y el ocio.
es ir abriendo y deconstruyendo todos los conceptos que nos han venido diciendo desde hace años, en donde todo el tiempo tienes que estar trabajando, todo el tiempo tienes que estar activo, todo. No, o sea, el ocio también sirve para desarrollarte, para descansar, para divertirte. O sea, no pasa nada si tu hora la quieres usar para descansar, o sea, no pasa nada. Si tuviste una hora y dices, yo ya no quiero comer y descansar, adelante. Porque tampoco se trata de estar como señalando o juzgando lo que estás haciendo. Somos mucho de culpa en México, de, híjole, me aventé una siestita de 15 minutos y tenía un montón de cosas que hacer, híjole, qué mal, no debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque tenemos esta cultura de no descansar y no desarrollarte o sea, de verdad a mí sí me impresiona cómo los adultos estamos, y me incluyo, estamos satisfechos con decir, no, ayer me fui como a las 12 de la noche del trabajo, oye, pues no está bien. Sí, claro, ¿no? claro. Sí. Y eso al contrario, en otro lado del mundo, no sé, Noruega o Suiza hubiera sido como, oye, pues no, es que tu horario es, o sea, tienes que salir a tal hora y no te voy a permitir que sigas aquí porque no es bueno para tu salud mental. Entonces tenemos que empezar a deconstruir todo este concepto para poder llevar a nuevas como creencias. Eso sería como el consejo principal, de construir lo que tenemos ya de hace años, de siglos, y empezar a construir nuevos conceptos para entender, y principalmente al alumno, en este caso nosotros como responsables, necesitamos darles la importancia de sus actividades de ocio, de recreación y de tiempo libre, porque al contrario de lo que pensamos, si ellos están bien enfocados en este tipo de actividades, vamos a poder ver beneficios dentro de su salud integral y vamos a poder ver beneficios, entonces, llevados de la mano, hacia la parte de educación. Ya te regresaste. Solo un poquito que nada más se fue. Pues padrísimo, Mariana. La verdad que muchísimas gracias. Es un tema sumamente interesante, sumamente importante todo lo que nos estás comentando. Yo creo que aquí aprendemos la importancia, ¿no?, que nos comentas ahorita de administrar nuestros tiempos. Y como dices, no solamente es con el ejercicio, también es a lo mejor descansar 10 minutos. O sea, todo esto que conlleva la administración del tiempo creo que es muy importante. Es un tema muy interesante y que muy pocos lo aplicamos, ¿no? O sea, muchas veces creemos que el trabajar todo el día, no parar, eso te hace productivo. Y también te falta la parte de tu tiempo, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, Mariana, que hayas estado hoy con nosotros. Un tema muy, muy interesante. Y felicitarte también por toda la labor que estás haciendo en la ENES, porque también sabemos que todas las actividades que realizas son gratis para los alumnos, ¿no? O sea, los alumnos no pagan un peso por realizar este tipo de actividades. Entonces, pues doble felicitación de que haya todo esto en la ENES, este apoyo integral que hay de todas las áreas de la ENES, que creo que eso hace que tengamos mejores alumnos y en el día de mañana un mejor futuro para cada uno de ellos, ¿no? Entonces... Muchas gracias, Sonia. No, gracias a ti por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo, te dije que se iba muy rápido esta plática, entonces... Pero te agradezco muchísimo que hayas estado... Mi internet está fallando mucho, no sé si me escuchas. Te escuchamos, te vemos pasmada, pero te escuchamos. Se nos cortó un poquito ahí, Mariana, pero bueno, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que sigan visitando la página del ENES para que vean todas las actividades que se realizan, las licenciaturas que tenemos ahí y además las actividades que tienen todos para los alumnos, ¿no? Esta parte integral que nos ha platicado Mariana, que después nos ha platicado Priscila, que es el área de psicopedagogía, y después tenemos el área de nutrición, que además de lo que se aplica en la ENES, también a toda la gente que estamos viendo, que no sea del ENES, que no sea de la UNAM, que nos está escuchando, la importancia de contemplar esta administración del tiempo libre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Mariana, te agradecemos que estés con nosotros y gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.